Hola, buenas tardes familia. Me da mucho gusto que te hayas conectado. Gracias a Dios que Él es nuestro Dios que nos ha ayudado y nos seguirá ayudando en todo tiempo. El día de hoy quiero compartirte un mensaje en Hebreos capítulo 11. Están esos mensajes que nos están hablando de la fe, porque este tiempo necesitamos crear un ambiente de fe en nuestra vida personal, en nuestra casa. Y hay algo que me llamó mucho la atención, una frase que creo que no le había puesto atención. En Hebreos 11, 34 está, que dice, sacaron fuerzas de la debilidad. Sacaron fuerzas de la debilidad. En el versículo 32, 33, habla de una serie de personajes de estos hombres, Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel, etcétera, etcétera. Y luego dice que ellos por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y recibieron lo que se les prometió, cerraron boca de leones, apagaron grandes fuegos, escaparon del filo de la espada y luego dice, sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Puedes repetirlo conmigo? Es sacaron fuerzas de la debilidad. Y luego dice, y llegaron a ser tan poderosos en la guerra que hicieron huir a los ejércitos extranjeros. Entonces, sacaron fuerzas de la debilidad. Cuando escuchamos esta expresión, yo dije, a ver, estoy leyendo bien, suena como una contradicción. Sacaron fuerzas de la debilidad. Nos está hablando de que el cuerpo de ellos fue fortalecido. Escúchalo bien, fue fortalecido. El cuerpo recibió fuerzas a partir de las debilidades. Eso suena a algo no razonable. Suena a algo que no es lógico. Y uno dice, bueno, ¿qué me está diciendo Dios a través de su palabra? ¿Qué significa esto? Sacar fuerzas donde no hay fuerzas es como sacar fe del temor o sacar gozo de la tristeza. Bueno, en la Biblia dice que sacaron agua de la roca, sacaron agua del vino, o más bien sacaron vino del agua. Son cosas que para nosotros como personas humanas hay cosas que en la palabra del Señor no como si no tuvieran sentido, como que no son razonables. Y bien, pues sobre esto vamos a estar viendo algunas escrituras. Tenemos a un hombre que él dice, conozco a un hombre, si es en el cuerpo o fuera del cuerpo, no me pregunten, pero es el apóstol Pablo que está hablando de ese hombre que es él mismo, que fue llevado al tercer cielo y recibió cantidad de revelaciones, y eso le permitió que él escribiera la mayor parte del Nuevo Testamento. Él entiende que para que no fuera una persona orgullosa, o como decimos nosotros, para que no se le subiera, entonces Dios trajo un aguijón o como una espina que le incomodaba, que lo limitaba, que le molestaba. En segunda carta a Corintios capítulo 12, el versículo 9 y 10, dice que él oraba
Y dice que cada vez que él oraba, la respuesta era esta. Dice, cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice él, ya entendiendo esto, dice, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Cuando la Biblia habla de debilidad o debilidades, pues entendemos que es estar sin fuerza. Y Pablo lo que tenía es que, bueno, la palabra debilidad no solamente se refiere a lo físico en el sentido de no tener fuerzas, sino también a las limitaciones que él tenía para hacer el ministerio, los impedimentos, las molestias, y de hecho era una enfermedad, algo que estaba en su cuerpo, y la respuesta de Dios es que la gracia es suficiente, ese favor inmerecido, ese poder capacitador es suficiente, esas bendiciones que no merecemos, eso era lo que Dios le estaba diciendo, que es suficiente y que Él está dando esa gracia que es gratuita. Y Dios le está diciendo que es mejor para Él que se manifieste en la debilidad. Entonces está hablando aquí de el poder de Dios, del dunamis de Dios, y que está hablando de un espíritu de fuerza. Pablo está diciendo, yo soy débil, yo estoy limitado, tengo limitaciones, y Dios le dice, yo te doy un espíritu de fuerza, que significa mayormente vigor, contrario a un espíritu de cobardía. Entonces, en la debilidad, Dios dice, yo lo resuelvo fácilmente. ¿Cómo? Dándote un espíritu de fuerza. Y entonces Pablo va entendiendo esto, en un sentido se resigna y él entiende que Dios le ha dado muchas cosas, pero que en este momento Dios, aunque ha orado más de una vez, Dios no se lo está concediendo, pero sí le está respondiendo que la gracia es suficiente, que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y entonces en el versículo 10 dice, Pablo dice, es por esto que me deleito en mis debilidades, es decir, en mis limitaciones, en mis molestias. Y entonces dice, y en los insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. Y hay una frase que concluye con esto, dice, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra vez, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y claro, otra vez, esto no se puede entender, esto no se puede razonar, esto parece una locura, parece ser algo que no tiene lógica. En otra versión dice, en el mismo versículo 10 dice, por eso siento gozo, aun cuando soy débil. Y cualquiera que escuchara a Pablo le diría, y quizás con razón, porque a veces así no entendemos, estás loco, porque está diciendo, por eso siento gozo, aun cuando soy débil o soy insultado, cuando tengo necesidades, soy perseguido por enemigos o cuando sufro dificultades por ser fiel a Cristo. Y la frase con que resume, concluye, dice, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué piensas cuando escuchas a una persona diciendo esto? Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tal vez podríamos decir, sí está rete loco, porque
¿Cómo? O sea, se está contradiciendo y aún seguimos preguntando, ¿cómo es esto? Y la forma de explicarlo es que cuando él estaba más incapacitado, entonces es cuando es más fuerte porque interviene la presencia del Espíritu de Cristo, que es poder y fuerza. Lo vamos a entender. Yo sé que a veces palabras como estas necesitamos tener algunos ejemplos. Y para esto te voy a mencionar dos ejemplos que yo creo que va a estar trayendo más claridad lo que significa. Entonces, cuando dice, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. El primer ejemplo que vamos a ver es Sansón. Sansón fue caracterizado por ser el hombre más fuerte de toda la historia, hablando físicamente. Él podía tener una fuerza sobrenatural y algunas de sus experiencias, cuando él empieza, se encuentra un león, lo despedaza como un cabrito, luego hizo una gran masacre. Y para que tengas una idea del poder físico que él tenía, que cuando quisieron capturarlo en una ocasión, fueron 3,000 hombres con él, con cuerdas, y llegaron a un arreglo y él se dejó capturar para que lo entregaran a sus enemigos los filisteos, porque a eso fueron a buscarlo. Pero cuando estaba delante de ellos, sabes que todas esas cuerdas con que estaba atado, las rompió así como quien rompe un hilo. En otra ocasión mata a 1,000 hombres con una quijada de un asno. O sea, no estamos hablando de que mató a 10 o a 100, a 1,000 hombres. Va en una ocasión a una ciudad, los hombres de aquel lugar dicen, en la mañana lo vamos a matar. Y Sansón se les adelanta, se levanta a medianoche, arranca las puertas de la ciudad con todos los postes y cerrojos. ¿Y qué crees? Se las echa al hombro y no la lleva a la esquina, sino la llevó a un monte. O sea, impresionante, como diciendo, para que vean lo capaz que soy. No se les voy a dejar la puerta ahí a unos cuantos metros, sino la llevó hasta el monte. Entre sus debilidades eran las mujeres, y termina revelando el secreto de su gran fuerza. Entonces es atrapado, le sacan los ojos, lo encadenan y lo llevan a la cárcel para que sea un esclavo que estuviera moliendo. Los filisteos festejan, hacen una gran fiesta, le dan honra a su dios Dagón, creyendo que él les había ayudado para capturar a Sansón. Para este momento, Sansón se convierte en un juguete de diversión y de burla de sus enemigos. Lo que sucede, como dice la Escritura, es que para esa celebración de triunfo, de reconocimiento a su Dios, llegaron de los principales filisteos, tanto hombres como mujeres, pero estamos hablando de miles. Llegaron al templo, usaron el balcón, el piso de arriba, y ahí estaban reunidos miles de personas. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo se siente Sansón? Siendo que él había sido el hombre dotado de una fuerza sobrenatural, pero ahora lo vemos a un hombre preso, fracasado, ciego,
sin la presencia del Espíritu de Dios y por tanto sin fuerzas, insultado, una vergüenza aún para su nación. Y ¿sabes qué? Después de ser el hombre más fuerte, ahora es débil y débil. Llega el momento en que en esa celebración dicen, traigan a Sansón para que nos divierta, porque lo tenían como un juguete de diversión. Y en ese traslado, él le pide al joven que lo está guiando como un descanso y le dice, dime dónde están las columnas centrales de este edificio. Y él entonces se acerca, apoya su mano derecha en una columna, a la izquierda en otro. Y dice en el versículo, estoy en Jueces 16, 28, dice, Sansón oró al Señor y le dijo, oh Señor Dios, acuérdate de mí nuevamente, dame fuerzas solo una vez más. Acuérdate que estamos hablando de la debilidad, pero aquí él siendo una persona débil y como estamos viendo, sacaron fuerzas de la debilidad. Aunque él había sido el hombre más fuerte, para este tiempo él ya era una persona sin ojos, limitada, con molestias, enfermo. Y entonces dice, Sansón oró al Señor y le dijo, oh Señor Dios, acuérdate de mí nuevamente, dame fuerzas solo una vez más. Y está hablando aquí de una fuerza que antes tenía, una fuerza sobrenatural que le permitía hacer cosas tremendas. Dame fuerzas solo una vez más para vengarme de los filisteos por la perdición de mis ojos. Este ejemplo es para hacerte notar que sacaron fuerzas de la debilidad. Y en el versículo 29 dice, entonces Sansón empujó fuertemente las columnas y gritó, muera yo junto con los filisteos. Y el templo se derrumbó sobre los jefes de los miles y sobre todo el pueblo, y los que él mató en el momento de morir fueron más de los que había matado en toda su vida. Si en una ocasión, solamente en una batalla, él mató 1000, ahora en el momento en que está derrumbando el templo, el edificio, mueren miles de personas. Todo esto fue posible porque sacó fuerzas de la debilidad. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice respecto a esto? Y vamos a ver el siguiente ejemplo donde Pablo recibió fuerzas. Pablo en algún momento de su vida estaba preso, igual que Sansón, pero por otras razones, pero estaba preso, estaba triste, estaba pasando un momento muy difícil y le dice a Timoteo que lo más posible que lo vaya a ver, es como en nuestro tiempo sería, toma el avión más rápido y ven a verme. Y le dice, pues Demas me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Bien, se fue a Tesalónica y quizás Timoteo diga, bueno, pues se fue a Tesalónica, a otro lugar. Pero lo grave de esto, dice, se fue porque ama las cosas de este mundo. Este es un golpe muy fuerte para el apóstol Pablo. O sea, su colaborador no solamente se cambia de ciudad, sino se va porque él toma la decisión de no seguir
el ministerio, no seguir en la vida cristiana y se va al mundo y le dice, solo Lucas está conmigo. Pero otra noticia que no es tan buena, le dice, Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. Entonces vemos a un Pablo preso, sintiéndose solo, abandonado, está triste, se siente herido, como muchas veces todos pasamos algún momento tan difícil en nuestra vida, pero aquí está cambiando las cosas porque en segunda carta a Timoteo capítulo 4, el versículo 16 al 18, dice, todavía siguen malas noticias porque dice, en mi primera defensa ante las autoridades de Roma, o sea, fue juzgado, dice, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. No había ahí hermanos, no había colaboradores que estuvieran. Espero que Dios no los castigue por eso. Y en esas condiciones es que él dice lo siguiente en el versículo 17, pues el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Cuando todos lo dejan, cuando él se siente desamparado, él está entendiendo algo, que Dios siempre es fiel. Y él dice, él estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Sacaron fuerzas de la debilidad. Pablo está en un momento débil, moralmente, espiritualmente, triste. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por medio de mí se anunciara el mensaje y para que Él siguiera sirviendo. Más adelante dice, el Señor me salvó como quien es librado de la boca de un león. Lo que sucedía en aquel tiempo es que muchos cristianos eran juzgados injustamente y eran echados a los leones. Y él está hablando, estuve cerca, expuesto a eso, pero Dios me salvó y Dios me ha librado de la boca del Señor. Y así es, el Señor siempre está con nosotros para darnos fuerzas cuando sentimos que ya no podemos. A veces hemos escuchado cuando estamos en una situación complicada, ya no aguanto, ya no soporto, y estamos hablando de nuestra debilidad, de las molestias, de las limitaciones, aún la enfermedad. Pero entonces, en el versículo 18 dice, el Señor me cuidará. Y esta es una palabra también para nosotros. El Señor me cuidará y salvará de todo mal hasta el día en que yo esté en su reino celestial. Él está viendo a Dios, al Señor, como su protector, pero no solamente por un tiempo limitado, sino hasta el día en que yo esté en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A veces pasamos por experiencias como las que tuvo Pablo, un momento en que se sintió herido, solo, abandonado por todos. El Señor te conoce, Él sabe todo acerca de ti. Si te sientes que no puedes, que ya no soportas, la palabra del Señor nos está recordando que su gracia es suficiente, que el poder del Espíritu Santo se estará manifestando en nuestra debilidad. Y cuando Él lo hace, es cuando también nosotros sacaremos fuerzas de la debilidad. Aunque esto pareciera que no tiene sentido, que no es lógico, que no es razonable, pero así es. Sansón
con toda su fuerza que él tenía, pero haciendo las cosas como él creía, hizo menos en todos sus años de ministerio. Pero cuando él entendió que si Dios le daba la oportunidad y que de su debilidad pudiera salir fuerzas, ¿qué dice la palabra? Que él mató mucho más en ese día cuando él murió que en todo su tiempo como juez que estuvo al frente de la nación. Y esto es lo que Dios nos está enseñando. Tenemos que entender que hay cosas que Dios permite en nuestra vida. Dios permitió que Pablo tuviera esa limitación, esa molestia, esa enfermedad. Algunos creen que eran problemas en sus ojos, pero finalmente era una debilidad, era una limitación. Tú y yo podemos tener también molestias, alguna enfermedad, alguna limitación, y nosotros tenemos que comprender que habrá cosas que Dios lo va a quitar, pero habrá cosas que no lo va a quitar porque Él es sabio. Pablo lo entendió, para que yo no me enaltezca a causa de las muchas revelaciones. Dios permite que yo me encuentre en esa condición para que yo me mantenga humilde. Entonces habrá cosas que Dios va a permitir en nuestras vidas para que nos mantengamos sencillos, humildes. Pero Él está diciendo, yo te voy a dar de mi gracia y yo voy a hacer que mi poder se esté perfeccionando en tu debilidad, que mi poder esté actuando. Y ¿sabes qué? Eso es lo maravilloso, que de la debilidad sacaremos fuerzas y llegaremos también a la conclusión que llegó Pablo, y él se resignó y él dijo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque en la debilidad, en el tiempo de debilidad, Dios viene para fortalecernos y para darnos nuevas fuerzas. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta palabra que nos está enseñando que estos hombres experimentaron, que sacaron fuerzas de la debilidad. Y esta palabra nosotros la estamos tomando. Pablo lo entendió, antes Sansón lo entendió, que en su debilidad, en su limitación, él podía pedir, aunque sea por única vez, y tener nuevamente esa fuerza, y los logros que él tuvo fueron mayores. Esto aprendió Pablo el apóstol cuando él se sentía limitado, con molestias, con enfermedades, abandonado, triste, decepcionado, y tú viniste para manifestar tu poder, dándole muchas fuerzas, dándole gracias. Y hoy te decimos, Señor, sé que esta palabra viene a nosotros en este tiempo, cuando alguien ya está cansado, cuando alguien ha pasado, ha estado luchando, batallando con una situación, con una enfermedad, con una limitación. Y Padre, gracias por aquellas cosas que te hemos pedido y tú la has quitado. Pero cuando tú no quitas algo, tú nos das ese poder capacitador para que nosotros continuemos adelante, y nos das nuevas fuerzas. Gracias, Señor, por esas nuevas fuerzas. Dale gracias a Dios. Busca al Señor con todo tu corazón y espera que en la debilidad tú puedas sacar nuevas fuerzas, y harás mucho en la obra del Señor.
Que Dios te bendiga mucho, que el Señor bendiga esta palabra. A mí me ha bendecido mucho y deseo que a ti también. Que estén muy bien, nos vemos pronto. Un abrazo a todos.